Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar financiero que tenemos hoy en día, muy interesante como siempre. La Corporación Andina de Fomentos, la CAF y la Cámara de Comercio Suiza Panameña les dan la más cordial bienvenida al webinar de hoy. Es un gran placer contar con nosotros, con Carolina Camacho, economista principal para el CAF. Carolina, muy bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Y también tenemos el gran expertise de nuestro socio, Juan Ernesto Arteago, experto financiero y moderador de la sesión luego de preguntas y respuestas. Tenemos dos expertos de gran talla moderando el evento de hoy. Muchas gracias a todos por su interés. Tengo entendido que algunos han tenido que volver a registrarse al momento de entrar. Les pido disculpas por este inconveniente y se van a ir uniendo más personas conforme avanzamos. Hay una falla técnica. Mil disculpas por eso. También quiero agradecer en este momento a nuestros socios benefactores premium de la Cámara, que siempre nos apoyan, que en este caso son ABB, Nestlé, Roche, PMG Shipyard, Aurea, Trexco, SmartFit y Empresas Darien Steel. Así que muchas gracias a nuestros socios benefactores que confían en la labor de la Cámara. Y también quiero agradecer a nuestras cámaras aliadas, que siempre compartimos invitaciones. Son la Cámara Alemana, la Cámara Británica, la Cámara Francesa, la Cámara Holandesa y juntos en la Alianza contra el Comercio Ilícito. Así que muchas gracias también por el apoyo a todo eso y ya no me queda más que dar la palabra de una vez a nuestra conferencista principal, Carolina Camacho. Carolina, la palabra es tuya. Bueno, buenos días. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Me parece que estos eventos son fundamentales para conversar un poco los temas del país y de la región. Esperamos que sea una charla productiva, que de aquí surjan pues nuevas ideas, sobre todo para ese trabajo entre el sector público y el sector privado, que me parece que es fundamental, sobre todo en este momento difícil por el que atraviesa la región y por el que atraviesa Panamá. Yo les voy a presentar un poco cuál es la situación del país de cara a la recuperación. Y quisiera hacer énfasis pues en los mensajes principales que queremos dar acá. Primero que todo, quisiera dejarles el mensaje que la crisis definitivamente revela las debilidades estructurales de América Latina y obliga a que se realicen ajustes que venían siendo aplazados de tiempo atrás. Panamá ha sido definitivamente uno de los más afectados, pero cuenta con bases para una rápida recuperación. Y de hecho lo hemos visto en ocasiones anteriores en donde Panamá ha enfrentado momentos difíciles, pero tiene una resiliencia muy marcada. Se requieren de todas maneras esfuerzos importantes. El país no se puede simplemente respaldar en la resiliencia que siempre ha tenido, sino que es necesario tener una política intencional para elevar la productividad con miras, por un lado, a consolidar el crecimiento de largo plazo, que como vamos a ver venía un poco desacelerado incluso antes de la pandemia. Y ello no simplemente por el crecimiento per se, sino porque hay una deuda social importante. Es necesario que ese crecimiento asegure la inclusión social. Entonces, primero, para poner en perspectiva al país, es importante ver qué pasó en América Latina. El impacto de la pandemia para la región ha sido muy fuerte. Si vemos acá, la caída que experimentó la región en el 2020 fue mayor a la del promedio global, pero además mayor a la de los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Y la recuperación no va a ser rápida.
En 2008 nosotros vimos una recuperación muy rápida y estuvo muy impulsada por diferentes factores que favorecieron a toda la región. La región además venía en unas condiciones, si se quiere, diferentes. Y hoy en día lo que nosotros estamos esperando es un rebote con una recuperación, pero los niveles de crecimiento, o más bien los niveles de producto que se tenían en 2019, solo los vamos a ver recuperados hacia el 2022, 2023. Y estos son solo los promedios. Es importante ver la amplia heterogeneidad del impacto de la crisis sobre los diferentes países. Acá en el primer panel vemos los indicadores de actividad de alta frecuencia para los diferentes países con unas caídas muy importantes. Por ejemplo, en Perú en el primer momento de la crisis, pero una recuperación rápida. Panamá, por ejemplo, no tuvo una caída tan fuerte si se ve por el lado de el IMAE, pero sí una recuperación que no ha venido siendo tan rápida. Sin embargo, en términos generales, lo que vemos es que durante el segundo semestre, a medida que las medidas de confinamiento se fueron relajando, pues el crecimiento mejoró, es decir, el crecimiento mejoró, más bien la desaceleración fuerte de la economía comenzó a moderarse. Y preocupa que con la segunda ola a comienzos de este año, esa moderación de las caídas se interrumpió. Eso puso de presente la inmensa necesidad de el control sanitario, de controlar directamente pues, los contagios. Y para ello el tema de vacunación va a ser fundamental. Ahí la región enfrenta un reto importante que no solo es particular a la región. En términos globales, la oferta de vacunas pues tiene claramente unos cuellos de botella. Y adicionalmente, para algunos de los países de la región representa un reto no solo esa oferta global, sino también la financiación de las vacunas y más generalizadamente es difícil el despliegue para lograr vacunar a toda la población o a una porción importante de la población. Algunos países por su extensión, por la dispersión de su población, van a ver muy claramente los retos en la ejecución de los gobiernos subnacionales o de los sistemas de salud fuera de las capitales. Van a ver eso como un reto para poderle llegar a toda la población. Ahí tal vez mencionar que Panamá de alguna manera tiene la ventaja de tener una población, desventaja y ventaja a la vez, de tener una población concentrada en la parte de Panamá y del eje canalero, y posiblemente eso le favorezca de algún modo, pero también esa concentración de la población ha hecho que los contagios sean mucho más fuertes y haya habido necesidad de unos cierres mucho más pronunciados. De hecho, en el panel central vemos los datos de movilidad de Google y esa línea, no sé si ustedes alcanzan a ver mi cursor, esa línea gris, que es la que más cae a comienzos del 2021, pues es Panamá con unos cierres muy severos. ¿Qué se espera entonces hacia adelante, ya hablando nuevamente de la región? Esperamos que después de la caída del 7% anual del producto en el 2020, la región tenga un rebote con un crecimiento de 4,3% este año y luego converja a crecimientos más hacia el 2,6, hacia el 3% en el mediano plazo. Nuevamente eso va a ser muy diferenciado. Hay países con un comportamiento pues que no ha sido tan severo, por ejemplo, Chile, Perú, con caídas cercanas al 6% y recuperaciones del orden del 4%, pero otros países, entre los que está Perú, Panamá, con unas caídas en el 2020 que superan el 10%, aunque pues se espera recuperaciones también importantes. ¿Por qué el rebote?
América Latina pues tiene, como muchos otros países en el mundo, tendrán un viento de cola y será la recuperación global que lleva a que mejore la demanda externa. Va a haber unos mejores términos de intercambio, ya lo vemos, particularmente importante para nuestro caso es la recuperación de los precios del cobre a unos niveles muy buenos. Eso va a favorecer entonces el ingreso nacional a través de las mayores exportaciones y también una situación financiera que sigue siendo líquida y que lleva a que los inversionistas todavía siguen interesados en comprar, por ejemplo, bonos de deuda de los países en desarrollo. Sin embargo, esa es una condición que a medida que las medidas de estímulo se vayan retirando de manera gradual y en los próximos años, pues no es una condición que permanezca en el mediano plazo y por eso es favorable este año, pero hay que ir tomando medidas frente a cuál va a ser la situación que se enfrentaría una vez esos estímulos comienzan a revertirse. Además, es posible que veamos de todas maneras periodos o momentos específicos de volatilidad. Pero en general la demanda externa va a favorecer y también la relajación de los confinamientos ya a nivel local pues va a permitir que la actividad de manera natural vaya rebotando y eso favorece el consumo y favorece la demanda interna. El panorama fiscal, sin embargo, es muy complejo y definitivamente el legado de esta dura crisis es el alto endeudamiento. Era inevitable el incremento de los déficits de manera generalizada en la región. Acá vemos cómo son los déficits en el año 2020 y de todas formas es importante señalar que en la mayor parte de los países la gran proporción del incremento en los déficits se debió a la necesidad de incrementar de manera importante el gasto contracíclico. Por eso, a medida que se vayan retirando las ayudas de emergencia con la normalización de las actividades, pues vemos que también en la mayoría de los casos el déficit, que ahí lo ilustro con el punto negro, el déficit del 2021 primario va a ser inferior al que se vio en el 2020 y eso permitiría ir estabilizando y reduciendo la deuda. Sin embargo, hay países que enfrentan una deuda muy elevada, ahí está Brasil, Argentina, como los que además venían de unas situaciones difíciles y por tanto este choque pues les afecta mucho más y crea interrogantes importantes entre los inversionistas internacionales. En general, el incremento bruto de la deuda sobre el nivel no como proporción del PIB, sino el stock de la deuda, creció en general un 10%. Panamá, como vemos, venía de una situación fiscal que era manejable, sobre todo gracias a al buen ritmo de crecimiento del país, no ostentaba una deuda significativa, cercana al 45%. El aumento fue importante, fue de 20% en el stock, pero sigue siendo una deuda que no se destaca necesariamente entre las más elevadas de la región y si se hacen las tareas de manera cuidadosa, es posible para el país salir de este momento difícil de alto endeudamiento. En términos generales, como les digo, los déficits se van a ir reduciendo a medida que se retiren las medidas de emergencia, pero de todas maneras será necesario medidas adicionales, particularmente por las necesidades sociales que reveló esta crisis y que será necesario continuar dando algo de ayuda, sobre todo para esos segmentos de la población que pudieron haber caído en situaciones de trampa de pobreza. Entonces, el desafío en materia fiscal, ¿cuál es? Claramente hay una disyuntiva entre crecimiento y sostenibilidad fiscal, pero es una disyuntiva que a mi juicio tiene una solución viable, no en el papel, sino una solución real y es, por un lado, evitar un retiro
prematuro de los estímulos. Eso es fundamental porque todos sabemos casi que la mejor política fiscal es un buen crecimiento. Entonces, retirar de manera prematura los estímulos afectaría el crecimiento y a su vez afectaría la situación fiscal. ¿Y cómo se puede hacer eso? Es fundamental revisar esos estímulos. En el 2020 fue necesario que muchas de las ayudas vinieran sin condiciones y vinieran de manera muy generalizada, pero en este momento, ya cuando algunos sectores empezaron a abrir, cuando además se ve que el impacto fue diferenciado, no fue lo mismo el golpe para un sector manufacturero que de pronto sigue creciendo y sigue operando, sobre todo en este segundo momento de la ola, en esta segunda ola de contagios, la manufactura, además a nivel global, siguió operando. Entonces, hay que hacer que esos estímulos continúen, pero de manera más sectorizada. Uno, hacia los sectores más afectados, dos, hacia la población más vulnerable, tratando de diferenciar a aquellos que ya pueden tener un empleo activo y aquellos que siguen afectados por la crisis. Y por el otro lado, aprovechar la confianza de los mercados. Como lo vemos durante este año y oyendo las calificadoras, puede que haya señales de alerta por parte de las calificadoras, pero claramente también hay un entendimiento de que los países están en una situación de transición y este momento va a dar cierto espacio para seguir teniendo financiamiento externo, pero a la vez para ir consolidando una mejor situación fiscal con miras en el mediano plazo. Y eso es, digamos, concretamente, ¿qué es eso? Concretamente, hay que trabajar sobre el diseño de las reglas fiscales. La crisis reveló cómo es de importante que estas reglas fiscales tengan flexibilidad y que sean mucho más claras frente a qué sucede cuando hay un choque de esta naturaleza. Entonces, ahí es importante fortalecerlas. ¿En qué sentido? Apuntalando la independencia y capacidad técnica de los consejos fiscales, estableciendo presupuestos plurianuales mucho más claros frente a la manera como se estabilizaría la deuda en el mediano plazo. ¿Y cómo? Pues con reformas tributarias para fortalecer el recaudo, que no tiene que ser una imposición de mayores tarifas para este año, pero sí un fortalecimiento gradual del recaudo para los próximos años con dos elementos que son esenciales. No se puede quedar en un tema de recaudo únicamente, es necesario revisar los sistemas de pensiones y cómo financiar mejor las redes de protección social. Es decir, es necesario evaluar cómo se está gastando y cómo focalizar mejor ese gasto nuevamente hacia los más vulnerables, hacia los momentos en donde puede haber desempleo y tratando de favorecer, por un lado, la flexibilidad laboral, pero con unas ayudas para el desempleo. Entonces, eso es en materia fiscal, pero la agenda de mediano plazo debe ser integral. Institucionalidad fiscal, pero también hablar del tema de productividad y ahí un tema que no mencioné, la necesidad de apoyar a las empresas, de seguirlas apoyando no solo con transferencias para las familias de menor ingreso, sino también para empresas. Y ahí importantísimo focalizar esas empresas que eran viables antes de la pandemia, pero por razones de liquidez pudieron haber tenido el riesgo de caer en situación de insolvencia. ¿Por qué es tan importante apoyar a las empresas? La generación de empleo es el principal instrumento para la inclusión social, para la reducción de la pobreza y perder una empresa que funcionaba bien antes de la pandemia es algo muy difícil de recuperar. Hay quienes tienen una visión un poco más de libre mercado en donde se piensa, bueno, las empresas se renuevan, se recuperan, pero es que eso toma tiempo. El entramado del empresariado es un entramado que toma tiempo en tejer y cuando se rompe es algo que no se recupera en un año, en 2 años. Por eso la importancia de proteger a empresas, como dije, con cierta sectorización,
por ejemplo, estimulando particularmente a las más golpeadas en el sector de turismo o en sectores de servicios muy vulnerables a las dificultades del trabajo remoto. Luego, como ya dije, el tema de inclusión social y finalmente las capacidades estatales, en donde hay mucho en Latinoamérica por hacer en términos de la digitalización del Estado, por ejemplo, de fortalecerlo financieramente, pero también de hacerlo más eficiente. Eso para darles un vistazo general y pues ya entrando a Panamá de cara a la recuperación, pues el panorama luce preocupante. Panamá tuvo una de las más severas caídas en el 2020. Aquí lo vemos en la región con una caída que estimamos en 18%. Es una caída que no solo es muy importante si se compara con sus pares, sino que es históricamente muy elevada. Aquí en el panel de la mitad vemos la situación de Panamá prácticamente desde mediados del siglo pasado. Es la caída más fuerte que ha tenido el país y con un elemento y es el muy elevado desempleo que llegó a 18,5%, con una informalidad además que se nos disparó de manera importante pasando de 45% en el 2019 a 53% prácticamente en el 2020. Ese tema de informalidad subraya la difícil situación en la que quedan muchos hogares porque no solo se trata de el desempleo que aumenta y como lo vemos ahí, esperamos que se recupere relativamente rápido a medida que la economía rebota, sino que es muy posible que esa informalidad sí sea más difícil de revertir y eso tiene unas implicaciones importantes porque sabemos que en el caso de Panamá el promedio de las remuneraciones en trabajos informales equivale a la mitad de las obtenidas en trabajos formales. Entonces, las implicaciones en términos de la calidad de vida, pues van a ser importantes. Sin embargo, como les decía al inicio, Panamá tiene factores que la hacen muy resiliente y particularmente que le favorecen en este momento, como recordamos y les conté al inicio, uno de los vientos de cola para la recuperación pues va a ser la demanda externa. Y en ese sentido, Panamá responde muy bien a ese impulso. ¿Por qué? Por su apertura comercial, por su dolarización, porque Panamá no acumula desequilibrios monetarios, permanece con una baja inflación. El sistema financiero enfrenta retos importantes, pero venía de una situación de solidez. Panamá ha avanzado en las normas de lavado de activos, hay una tarea por recorrer, pero la tarea se ha venido haciendo y como vimos arriba, los retos fiscales son importantes, pero Panamá venía de una situación que hacía que su deuda, pues, pese a su incremento, pues esté en unos niveles que si se compara regionalmente no son unos niveles que no pueda manejar si sigue haciendo la tarea responsablemente. Eso le facilita la situación. ¿Qué no le facilita la situación? Que el crecimiento de Panamá favoreció mucho la situación social, eso es indudable. Panamá pasó de tener una pobreza medida como el número de personas por debajo de los $5 al día de 35% en el 2000 a 13% en el 2018. Ese avance no se puede negar. Ese avance provino principalmente de su crecimiento, pero no fue tan rápido como podría haber sido y sobre todo si se compara con países con un PIB per cápita similar, sigue siendo una pobreza que es elevada, como dije 13%, y si se compara con su vecino Costa Rica, la pobreza es de 11%, si se compara con Chile y Uruguay con índices de ingreso per cápita similar, pues Chile y Uruguay tienen una pobreza de 3 y 4%, mucho menor. De igual manera, Panamá sigue teniendo una desigualdad muy importante, es el tercero en América Latina prácticamente.
Y esto se debe a que el crecimiento por sí mismo no es suficiente. Se requieren unas políticas más decididas para atender a esa población más vulnerable. Y las desigualdades, por otro lado, no solo son entre los diferentes segmentos del ingreso, sino también a nivel subregional o a nivel espacial. Aquí vemos cómo hay unas zonas de Panamá con una pobreza multidimensional que está muy por debajo del promedio del país, que es 19%, por ejemplo, Herrera, Los Santos, Ciudad de Panamá, y otras, particularmente zonas de comarcas indígenas con una pobreza multidimensional muy elevada. Y en particular la pobreza multidimensional es muy importante porque subraya la ausencia de acceso a servicios públicos de una gran cantidad de personas y de unas brechas importantes en cómo llegan esos servicios dependiendo de la región del país. Esto se asocia definitivamente a la convivencia de sectores altamente productivos, de acelerado crecimiento, con sectores muy rezagados, donde además predomina la informalidad. Em, entonces allí está uno de los grandes retos y ahí se vuelve muy importante la acción del Estado y casi que por eso es tan importante mirar con detalle la situación fiscal del país, pese a que, como les decía, yo soy optimista porque yo veo que hay unas posibilidades de mejorar esa situación si hay una intención, y yo creo que la hay porque Panamá tradicionalmente ha tenido una responsabilidad fiscal. Lo importante es ver cómo se reenfoca ese gasto, cómo se fortalece en finanzas públicas. Aquí vemos la situación del déficit. Era inevitable suspender la regla fiscal. El déficit aumenta al 10% del PIB en el 2020 y realmente se cuenta con las condiciones para lograr un déficit menor para, para este año, cercano al 7% del PIB. Y es perfectamente viable porque va a haber una mejora en los ingresos y porque no necesariamente se requerirá un gasto tan elevado como el que se tuvo el año pasado. Em, y pues tenemos un incremento de la deuda, eso sí preocupa, no vemos tan fácil reducir la deuda para los próximos años y definitivamente lograr el 4% del PIB que se plantea el gobierno para el 2022 no puede depender únicamente del crecimiento de los ingresos, es necesario hacer reformas en el frente fiscal. ¿Por qué soy optimista? Porque los ingresos tributarios de Panamá son bajos, es decir, la carga tributaria de 9% del PIB es baja en comparación con todos los países de la región y ahí hay que seguir subrayando que Panamá ya no se puede comparar con el promedio de la región. Panamá debe compararse con países como Uruguay, con países como Chile, por el nivel de ingreso per cápita que logró tener, que tienen unos ingresos tributarios cercanos al 17 y al 15. Hay quienes dicen, no, lo que pasa es que Panamá no tiene un ingreso tributario tan elevado porque es que tiene los ingresos del canal. Ojo con eso, porque es que los ingresos del canal son, si mucho, 2,7% del PIB. Entonces, incluso si yo tengo en cuenta el 9% más los ingresos del canal, todavía los ingresos del fisco son bajos como proporción del PIB y las necesidades sociales son muy grandes. Ahí a mí me parece importante destacar que Panamá tiene un gasto público en educación cercano a 3,5% del PIB y llama la atención que 10 años atrás ese gasto en educación era 4% del PIB. Entonces, no solo es bajo frente a Latinoamérica, que si vemos en general tiene un gasto del 4%, y nuevamente Panamá debería no compararse con el promedio, sino con los de gasto más elevado o con los de ingreso más elevado, sino que además como proporción del PIB el gasto en educación disminuyó. Entonces, aquí pues hay una alerta
en el sentido de se necesita más gasto. Las calificadoras además, específicamente Fitch, puso la señal, tal vez la bandera roja de ojo, es necesario hacer reformas hacia futuro para que usted conserve el grado de inversión, pero lo que yo veo es con esta carga tributaria y la capacidad de recuperación de la economía, existe la posibilidad de que Panamá, sin tener que incrementar necesariamente las tarifas, efectúe algunas reformas de manera muy estratégica, particularmente en el segmento de exenciones, con el fin de aumentar esa carga tributaria y poder cumplirle mejor a los segmentos más vulnerables de la sociedad, que no solo se trata de cumplirles por razones de equidad, sino que en particular el gasto de educación es esencial para garantizar un mejor crecimiento en el largo plazo. Acá vemos además cómo se ha comportado el PIB potencial antes de la pandemia. Panamá venía de un crecimiento muy elevado, con unos motores de crecimiento muy claros, y antes de la pandemia, entre 2015 y 2019, tuvo una desaceleración de esos motores de crecimiento y de ese PIB potencial. La demanda por servicios de construcción fue un motor muy importante y en el mediano plazo puede que lo siga haciendo, pero no con el mismo dinamismo, particularmente si pensamos que a medida que se alcanza ese punto óptimo de infraestructura, pues ese motor sigue creciendo, pero comienza a tener una contribución menor al crecimiento del PIB. Y por el otro lado, otro de los motores en el auge fue el dinamismo de las exportaciones de servicios, sujeto al desarrollo del hub logístico de mayor sofisticación. Ese, digamos, es el plan que tiene Panamá, pero hay que revisar un poco cuál ha sido la actividad esencial de Panamá como hub. Ha sido básicamente las actividades de transbordo, que han tenido pues un dinamismo importante y se refleja en el elevado crecimiento que es destacado en la región. Pero esas actividades de transbordo tienen que evolucionar a tener mayor sofisticación, mayor valor agregado, que Panamá compita con centros como Houston, como Miami, y para eso se necesitan una serie de mejoras en productividad. Nosotros estuvimos revisando muy bien cuáles son los factores que impulsan, ya haciendo una contabilidad de crecimiento, cuáles son los factores que han impulsado el crecimiento de Panamá más allá de estos motores, pensando muy en factores de producción, y definitivamente ha sido la acumulación de capital. Pero cuando uno compara el PIB per cápita de Panamá con el PIB per cápita de Estados Unidos, vemos una brecha importante del 60%. De hecho, aquí en el primer panel lo que pretendo mostrarles es cómo esa brecha está constituida, y básicamente la parte más importante de esa brecha frente al PIB, PIB per cápita de Estados Unidos es la franja naranja, que es la productividad. Y otra parte importante, el 27% de esa brecha, es el capital humano. Entonces ahí hay una tarea muy importante por hacer, y de igual manera, así como veíamos la heterogeneidad en el desarrollo, digamos, espacial en el país, hay una importante heterogeneidad en la productividad de los sectores. Vemos una alta productividad en construcción, en hotelería, que es el 80% de la productividad de Estados Unidos, en servicios financieros. Eso es clarísimo y expresa mucho el dualismo de la economía panameña. ¿Dónde hay baja productividad? En servicios públicos, en manufacturas y en el sector agrícola. La productividad de esos sectores no alcanza a ser un cuarto de la de Estados Unidos. Entonces, allí hay unas tareas muy importantes por hacer, y yo quisiera destacar tres. Tal vez haya otras que puedo complementar más adelante, pero yo creo que las esenciales son lograr la formalización. Y esa formalización se logra pasando por temas como simplificar la administración tributaria para facilitar que las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, logren formalizarse.
realmente cuando uno ve las encuestas a empresariado, puede que la carga tributaria sea baja, las tarifas bajas, pero es oneroso el trámite administrativo en términos tributarios. Y por el otro lado, formalizar y flexibilizar el mercado de trabajo. Panamá todavía tiene una serie de restricciones importantes, una legislación de salario mínimo que es bastante compleja, regionalizada, depende del tamaño de empresas, y eso de alguna manera limita la capacidad de generar empleo formal. Entonces ahí hay algo que revisar. En segundo lugar, optimizar la provisión de bienes públicos y el sistema de seguridad social. Lo veíamos claramente cuando veíamos el tema de pobreza multidimensional. Y allí es importante fortalecer las finanzas del Estado, descentralizar algunos aspectos del recaudo y lograr una mejor coordinación para optimizar la provisión de bienes públicos. Ahí me refiero con una mejor planeación. No esperamos que todo lo haga el sector público, definitivamente los privados deben de ir de la mano, pero el sector público sí debe proveer una cancha de juego clara, y en eso es básico la planeación. No es suficiente con la ley de APPs, el camino está por recorrer, se necesita una buena fiscalización de los temas pues, relacionados con las APPs, una institucionalidad fuerte y sobre todo la capacidad de planear muy bien los proyectos. Y finalmente, la provisión de servicios educativos de calidad. Es fundamental elevar la pertinencia y la calidad de la educación con énfasis en la formación técnica. Estos tres temas, como les digo, me parecen a mí transversales y me gustaría recalcar la necesidad de apoyar sectores que tienen potencial importante como el agro. Nosotros hicimos un trabajo en donde un ejercicio rápido mirando qué pasa con el agro en Panamá. Hay muchas cosas que se pueden hacer para apoyar a las pequeñas empresas, pero lo que vimos es que es bueno poner cierta atención a la situación del mercado de tierras, que en la medida que el mercado de tierras funcione bien, facilita la inversión privada en el sector agro, y tal vez allí haya algunas cosas que refinar en esa normativa, particularmente en temas de formalización en algunas regiones. Para finalizar, pues el crecimiento de años anteriores en el país favoreció el avance social, pero su impacto fue limitado, y lo que nos parece es que la crisis actual, como muchas crisis, pues subraya las tareas que uno no ha hecho cuidadosamente, como cuando el corazón falla y uno se da cuenta que venía con una dieta mala. Es necesario fortalecer las capacidades del Estado para atender las vulnerabilidades sociales existentes, y es fundamental evitar un retiro temprano de los estímulos, implementar un plan que asegure la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo. Para ello se requieren reformas que busquen fortalecer la formalización laboral, el sistema de seguridad social y la capacidad financiera del Estado. Bueno, y con esto yo creo que quedo abierta a preguntas. Muchas gracias. Creo que acá ya dejé de presentar para que puedan ver a Juan Ernesto. Carolina, muchísimas gracias por la presentación. Ha sido realmente muy instructiva. Vamos a empezar ahora, bueno, y por supuesto agradeciendo a todos los participantes, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a iniciar la ronda de preguntas y respuestas. Pueden hacer las preguntas a través del chat interno del Zoom y las vamos a ir revisando y acumulando en caso de que sean similares. Carolina, yo quería iniciar con una pregunta bien importante en estos momentos y que está todo el tiempo haciendo noticias, y es la vacunación. La vacunación pareciera ser un elemento clave para destrancar este tema económico, porque solo con estímulos fiscales y dinero, digamos, inorgánico, puede tener en el futuro consecuencias
impredecible. Hay una gran brecha en el tema de vacunación entre los países emergentes y los países desarrollados. Ya Ujú. de hecho van alrededor, de acuerdo a Bloomberg, de 206 millones de vacunados en 96 países. Sin embargo, hay cerca de 200 países. ¿Cómo ves tú este tema y cómo se puede mejorar? E inclusive viendo una de tus láminas, Chile se diferencia bastante en la región por la gran cantidad de vacunas que ha podido distribuir. Sí, ¿Cómo ves el tema y qué se puede hacer en Latinoamérica para agilizar y mejorar esta situación lo antes posible? sí. Sí, yo creo que la pregunta es la pregunta que debe ser. Definitivamente en este momento el gran reto es cómo superar la crisis sanitaria. Y Chile se destaca, pero se destaca, imagínate, 12 vacunas por cada 100 habitantes. Es una cosa que sigue siendo preocupante incluso para Chile. Y el tema que a mí me parece complicado es que tenemos una situación en donde la dificultad del suministro es una dificultad que no depende necesariamente de los gobiernos latinoamericanos, sino de un tema que es unos problemas en la agilidad de ese suministro de las vacunas, que es a nivel global. Y eso, como te decía, sumado al hecho de que no para todos los países de la región va a ser fácil financiarlas, y ahí está el tema fiscal, pero además no todos los países tenemos una capacidad de despliegue de esas campañas tan rápidas. Como decía, yo veo ahí algo de ventaja en el caso de Panamá por la densidad poblacional que tiene en ese corredor canalero, que como decía, es arma de doble filo, porque de alguna manera es lo que ha hecho que controlar los contagios sea tan difícil, pero al igual vacunar a la población no es como en Colombia, que nos toca cruzar la cordillera para ponerla de algún modo. Em, Sin embargo, lo que me parece a mí que es una visión realista del asunto es que las vacunas no podemos quedarnos esperando la vacuna. Nosotros tenemos que ser muy juiciosos en nuestros países, por ejemplo, con otro tipo de medidas como todo el seguimiento de la cadena de contagios, todas las medidas preventivas. em, Justamente con el fin de evitar que se den nuevos rebrotes y evitar a toda costa que tengamos que volver a cerrar eh, la actividad, que es algo que nos ha costado muchísimo y que además cada vez que se cierra puede que ya estemos un poco más adaptados, pero tiene unos impactos importantes y como que nos frenan nuestra recuperación. Entonces ahí importantísimo esas campañas en donde se cuida mucho los momentos de contagio alto, por ejemplo, la Semana Santa, que es importante en nuestros países. No se puede volver otro diciembre que termine siendo una tercera ola como fue la segunda ola de comienzos de este año. Em, yo creo que ahí es importante justamente que las expectativas de optimismo de que viene la vacuna no se nos haga olvidar pues las medidas preventivas específicas que tenemos que tomar de manera focalizada. Buenísimo. Definitivamente ahí está el gran reto de Latinoamérica. Sí, y además está el tema de la cadena de frío, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con las vacunas, por ejemplo, la de Pfizer, ¿no? Exactamente. Esperemos que pronto haya Eso. unas vacunas que sean más sencillas en la Hay distribución. algunas que al parecer te dan a ti algo más de flexibilidad en esa parte, pero claro, para países extensos con población dispersa, el tema de cadena de frío va a ser algo muy difícil. Correcto. Mira, Carolina, hay otra pregunta bien interesante en el tema bancario, ¿no? El Ujú. sector bancario la persona de la audiencia pregunta si ves algún tipo de riesgo en las carteras. No especifica el país, pero definitivamente eso en general es una inquietud regional sobre la solidez de los bancos, dado Sí. que definitivamente hay mucha gente que está pasando problemas económicos y puede ser afectado su crédito o sus posibilidades de pago.
Claro, y yo creo que de pronto yo supongo que la pregunta viene específicamente de Panamá, además con la reciente rebaja de la calificación por parte de fichas 5 bancos importantes. Ahí lo que se ve es que indudablemente hay un riesgo, sobre todo si se prolonga de manera generalizada el tema de las moratorias, porque eso hace que haya cierta incertidumbre frente a, bueno, más o menos 50% de la cartera está acogido a estas medidas especiales y la pregunta es cuando salgan de las medidas especiales, ¿cuánto de esa cartera va a tener problemas? No necesariamente va a ser ese 50%, pero ahí sí sería importante empezar un poco también a redefinir qué está dentro de las medidas de excepción y qué no, porque hay sectores, como veníamos diciendo, que no han tenido los mismos impactos. Por ejemplo, es diferente los sectores comerciales que dependen o que no pueden apoyarse totalmente en el trabajo remoto a otros sectores manufactureros que sí pueden seguir funcionando, sectores que además hay sectores en Panamá que van a estar muy impulsados, como decíamos antes, por el incremento de la demanda externa y entonces que van a tener un mejor comportamiento. Entonces, pero para contestar un poco más concretamente la pregunta, lo que vemos por parte de la evaluación que hacen las calificadoras y también por parte de la evaluación que hace el Fondo Monetario Internacional es que Panamá tiene un sistema financiero que es sólido, en donde esa rebaja específica de los 5 bancos tuvo mucho que ver con la rebaja de la calificación al soberano y por tanto tiene que afectarlo porque es su entorno operativo, pero nunca hubo una mención específica de una debilidad concreta de alguno de esos bancos. Entonces, eso pues da una señal de alivio, si se quiere, porque quiere decir que venía un sistema financiero sólido que puede manejar el deterioro definitivo que se va a dar en la cartera, pero sin llegar a problemas de solvencia o a problemas sistémicos. Panamá, además, el sistema financiero se ha caracterizado por tener cierta autodisciplina, porque no cuenta con un prestamista de última instancia. Eso mismo, de alguna manera, cuando uno habla con los bancos, le cuentan cómo ellos mismos tienen unos sistemas o digamos unos cuidados tal vez mayores que si contaran con ese prestamista de última instancia. Entonces, es un panorama mixto en donde indudablemente el hecho de que haya una rebaja de la calificación del soberano afecta a la banca, en donde claramente la fuerte caída de la actividad pues va a hacer que la cartera se deteriore, pero nos parece que la banca cuenta con unos amortiguadores que le permitirán sostener o sortear la situación. Preocupante si se alargan demasiado esas condiciones excepcionales sin, digamos, filtrar por sectores que ya deberían estar saliendo a tener un mayor dinamismo. Ay, no te oigo. Disculpa, había puesto eh, otra pregunta bien importante y para toda la región, incluyendo Panamá, es la educación. Y esta persona de la audiencia enfatiza en algo bien interesante, ¿no? En la educación técnica y cuáles deben ser los sectores donde se deba enfocar esa educación, donde se vea mayor crecimiento, ¿no? Ya que como la construcción en algún momento cumplió ese rol, si esto cambiara, cómo se hace esa transición educativa o de preparación técnica a la masa de empleados que antes se dedicaban a la construcción. Sí. La pregunta creo que es bastante más compleja de lo que se lee realmente. Es bastante compleja. Nosotros lo que vemos es que es muy importante elevar la pertinencia con énfasis en formación técnica. Para ello, como decíamos, es importante incrementar el gasto público. Esto es algo que no puede hacer el sector privado, ninguno de los dos sectores lo puede hacer de manera independiente.
Se puede pensar en iniciativas con impacto en el corto y en el mediano plazo. Por ejemplo, fortalecer los sistemas de anticipación y definición de necesidades del mercado laboral. Ahí de alguna manera me queda difícil como contestarte exactamente dónde va a estar, pero justamente para eso es que se hace ese desarrollo de sistemas. Poder anticipar qué se necesita por parte de la fuerza laboral en el mediano plazo. Invertir en formación científica y en certificación de instructores. Y la creación de programas con un enfoque dual, en donde la persona no salga simplemente con su teoría, sino que de alguna manera vaya haciendo prácticas, vaya conociendo cómo funciona la empresa y a la vez donde la empresa vaya conociendo al trabajador. Y también se proponen iniciativas con impacto en el largo plazo. Por ejemplo, invertir en programas para la primera infancia es fundamental y en este momento todavía más porque va a haber un importante número de niños en los hogares de menos ingreso que pues tuvieron un efecto importante por el hecho de no poder asistir a clases. No es lo mismo un niño de 5 años en educación remota que uno de 15. Actualizar el currículo en los niveles de primaria y secundaria también es algo que necesita el país. Ampliar la apertura, la cobertura en el nivel secundario y también introducir mejoras en los incentivos para la formación y la actualización de los docentes. Eso es importante. Yo ahí agregaría también el tema de un poco abrir eh, de alguna manera la posibilidad de que los extranjeros puedan hacer parte o sea, puedan trabajar con cierta mayor flexibilidad en el sistema educativo. Eso es un elemento que incluso han mencionado personas como Roberto Hausmann, que hizo un diagnóstico de la situación en Panamá, en donde se ve como en los grandes centros educativos del mundo, parte de la riqueza que se tiene es que vienen profesores de todo el mundo y con unas experiencias diferentes. En Panamá todavía está un poco cerrado el mundo educativo a profesores de planta que vengan pues expatriados y eso habría que repensarlo justamente teniendo en cuenta los casos de éxito pues de los centros más importantes educativos en donde la diversidad es uno de los elementos esenciales. Tu micrófono. Y es que estoy evitando que haya una podadora afuera que suene a Sí, y cada yo rato. tengo un señor vendiendo aguacates que no sé si lo alcanzan a oír, pero bueno, Ah, bueno, pero cómpranos parte uno del... entonces. Mira, el tema educativo, tú mencionaste algo también muy importante, es un gran reto, que creo que es casi que para otra sesión de trabajo en algún momento, y es el tema educativo a distancia, ¿no? Y toda la tecnología detrás, porque pareciera que eso no cambia tan rápido como pareciera, sobre todo mientras no haya No, vacuna, ¿no? y es un elemento que deja rezagado a los de menor ingreso de manera clarísima. Correctamente. Es Mm. lamentable esa parte. Mira, hay otra cosa en el mismo orden de ideas, porque la preparación técnica está relacionada definitivamente con el desempleo. Y esta persona pregunta algo bien importante, ¿qué están haciendo otros países para ayudar a estas personas? O sea, lo compara con el hecho de que la ayuda que están recibiendo estos desempleados es baja. Y eso además Ujú. es un dilema y una polémica mundial, inclusive en los Estados Unidos, de cuánto deben recibir las personas que están en desempleo. Ese número no está claro ni siquiera en los países desarrollados. ¿Qué ejemplo o qué situaciones en otros países de la región pueden servir como ejemplo que podrían específicamente ayudar a Panamá a buscar una mejor vía para este tipo de ayudas? Sí, ahí me parece importante, yo creo que no lo mencioné a lo largo de la presentación, es destacar que la ayuda en Panamá pues ha sido un esfuerzo importante, pero ha sido baja. El paquete de emergencia en Panamá no superó el 4% del PIB y se compara con niveles del 11%, 12% en países como Brasil, Chile, Perú.
fue un paquete que fue bastante bajo y pues tiene que ver, como veíamos, pues con la carga tributaria. Entonces, eso por un lado, es decir, Panamá no tiene el problema necesariamente de que se haya dado unas ayudas tan importantes y que de pronto haya sido desmedido como si lo pudo haber llegado a hacer en Estados Unidos. Sin embargo, no quiere decir que no haya la necesidad de hacer una mejor focalización. A mí me parece que en general la experiencia de diferentes países, tanto México, Brasil, Colombia, en las transferencias monetarias condicionadas que se instauraron desde los 90, ha sido una experiencia muy buena, con cosas a mejorar y que se han venido refinando desde los 90 hasta ahora. Pero esa experiencia ha sido importante, por un lado, para ver cómo deben ser las condiciones de la ayuda y por otro lado, para tener mucho mejor identificada a esa población que debe ser sujeta a esas ayudas. Y en tercer lugar, para saber cuándo graduar a los hogares de esas ayudas. Panamá todavía tiene un camino por recorrer allí y es un camino en donde a mí me parece que el tema de información es esencial. Y ahí hay que hacer inversiones y son inversiones que tienen réditos. Tener un buen sistema de información en donde uno tenga bien identificada a la población es clave para que esas transferencias sean más efectivas. Ahí además, pues digamos que si se quiere, la profesión ha venido también cambiando el paradigma frente a cómo deben ser esas ayudas, porque en los 90 se decía, esas ayudas tienen que ser condicionadas, de otra manera el hogar, no sé, no envía a los niños al colegio o no les hace los chequeos médicos. La profesión o digamos la literatura ha venido actualizando ese paradigma y lo que se ha encontrado es que esos programas de transferencias como los de México, Brasil, en Colombia, que han sido condicionados, tienen un gasto muy importante en la verificación de esas condiciones, en que los niños efectivamente vayan al colegio, en que se vacunen, en fin, y realmente no se encuentra que haya un efecto tan diferenciador en el comportamiento de los hogares. Con eso lo que se quiere decir es un hogar de bajo ingreso que esté vulnerable a caer en una trampa de pobreza y que se le dé una transferencia realmente tiene un impacto muy positivo porque evita que ese hogar caiga en la pobreza y no necesariamente hay que hacerlo condicionado porque igual la mayor parte, una gran proporción de esos hogares va a enviar a su niño al colegio si puede hacerlo, va a enviarlo a los chequeos de salud si hay buen acceso a salud, no tiene un efecto como tan importante sobre el comportamiento y sí se ahorra algo, digamos, una proporción muy importante del gasto de esos programas que tiene que ir es más bien a la ayuda, a la transferencia directa. Entonces, eso para decir que las condiciones no tienen que volverse tan onerosas ni para la familia ni para el programa, que es importante tener inversión para identificar a esos hogares y que definitivamente las ayudas sí evitan que una proporción de los hogares vulnerables caigan en trampas de pobreza extrema o en pobreza. Y digamos en general sí se ha pensado en más bien tratar de hacer que los programas sean pues más sencillos, más simples, más fáciles de aplicar. Acá, por ejemplo, en Colombia tenemos diferentes programas, unos para, se llama Jóvenes en Acción, Familias en Acción, a veces le cambian el nombre, pero son, digamos, para diferentes tipos de población. Lo que se ha buscado es pensar en un programa más general que atienda con unas condiciones mucho más simples y más bien lo que hay que hacer es entender, tener buena información de los hogares, buscar que se gradúen, que no necesariamente reciban la ayuda para toda la vida y como digo, tenerlos muy bien identificados. Tu micrófono. No te oigo, Juan Ernesto. Falta de práctica. Sí. Mira, muchas gracias por esa respuesta. Ya estamos por terminar.
Sin embargo, hay una pregunta que me parece bien interesante, yo diría dos que son importantes. Una es muy amplia, así que la dejo de último, pero te las digo de una vez ambas. Sí. Una es el tema turismo, que me parece muy importante, sobre todo en Panamá, que es un país con recursos maravillosos para el turismo. Y Ujú, la persona, por supuesto, pregunta cómo puede influir en la recuperación y sería interesante oír por parte de CAF qué proyectos o qué tipo de iniciativas tienen esa área o qué estudios han realizado en ese ujú, tema, ¿no? ujú, Muy brevemente. Y ujú. la otra pregunta, que es mucho más amplia y una pregunta bien interesante que estuvimos reflexionando en la Cámara, es cómo logramos en Latinoamérica integrarnos más, cómo logramos de alguna manera lograr algunos tratados o algunos entre los mismos países y con países desarrollados para realmente impulsar ese desarrollo económico tan necesitado. Bueno, te dejo esas dos últimas preguntas para que nos aclares y nos puedas iluminar un poco en el tema. Claro, el tema de turismo es uno de los sectores más golpeados por esta crisis y por eso necesita unas ayudas particulares justamente por todo el potencial que tiene en general en el Caribe. Y en particular porque todavía Panamá puede desarrollar bastante el sector. Por eso es importante, digamos, que sea uno de los elegidos y ahí es importante pensar un poco en desarrollos de clústeres, o sea, no se trata solo de llegarle al sector turismo, sino a otros sectores complementarios. Ahí, ¿cuál es la perspectiva de CAF? CAF siempre ha buscado orientar em, o digamos llamar la atención sobre la necesidad de hacer un fortalecimiento de la infraestructura fuera del corredor canalero, que termina siendo esencial para el desarrollo de esos sectores o de esas regiones que tienen amplia potencial en turismo, pero que de alguna manera no es tan fácil llegar por condiciones difíciles de infraestructura. Em, y ahí, digamos que ahí por eso es que se habla de intervenciones integrales. La construcción tiene unos impactos muy importantes y muy rápidos en generación de empleo. Entonces podrían ser proyectos que sirvan para la recuperación con un impacto en el largo plazo en el sector turismo, que no va a ser un sector que se va a recuperar tan rápidamente en el mediano plazo, pero que como dijimos tiene un potencial. Entonces, ahí clave pensar cuáles son esas regiones en donde se requieren intervenciones pues, en conectividad, pensar en esos proyectos de inversión como elementos de recuperación para que en el futuro uno pueda desarrollar el turismo. Ese turismo además no viene únicamente con infraestructura. El turismo es muy intensivo en la calidad del servicio. Uno puede tener el mismo hotel con las mismas calidades en términos, digamos, de infraestructura, pero la diferencia entre que el turista vuelva o no depende del servicio. Y ahí es importante bilingüismo, ahí es importante tener pues una fuerza laboral capacitada para prestar un servicio competitivo. Hay países que nos llevan años de ventaja. En México, por ejemplo, los servicios, pues ya es un país que lleva muchos años trabajándolo. Entonces, importante también complementarlo con el tema de una mejor capacitación para la gente. Y con respecto al tema de integración. Lucía Mesa lo ha venido comentando en otros escenarios, el tema de esa tendencia a que las cadenas de suministro busquen de alguna manera ser más regionales es una tendencia que puede venir. Hay muchos interrogantes, mucha incertidumbre frente a qué rápido puede ser eso, frente a si realmente las grandes cadenas globales de valor desaparecerían para las regionales, pero sí hay algo de eso y ahí será muy importante
que la región se prepare para ello. Eso no va a ocurrir de manera natural y tendría que, digamos, aprovecharse más bien anticipadamente con una estrategia seria esa posibilidad. Y eso requiere tratados comerciales. Eso requiere el tema de mejorar nuevamente la mano de obra porque finalmente parte del atractivo para esa regionalización de las cadenas de valor es encontrar mano de obra que sea atractiva en términos de costo y tecnificación, pero la tecnificación no viene sola, la tecnificación ocurre cuando uno encuentra pues unos servicios de comunicaciones que sean confiables, una infraestructura de buena calidad. Entonces, de alguna manera, me parece a mí que tiene que ser una estrategia intencional por parte de los gobiernos, que además es importante que se coordine. Por eso a mí me parece fundamental que Panamá pueda aprovechar la posibilidad de entrar a Alianza Pacífico, y ahí es importante resolver algunos temas de tratados de libre comercio, particularmente con Colombia. Y finalmente, pues volver sobre lo que es lo esencial, temas de infraestructura, temas de capacitación de la mano de obra. Excelente, muchísimas gracias, Carolina. Bueno, voy a darle la palabra a Stefan, que va a despedir esta webinar. Y bueno, te agradezco por tu presentación y agradezco, por supuesto, a toda la audiencia por estar con nosotros el día de hoy. Muchas Stefan, tienes la gracias. palabra. Okay, bueno, por parte de la Cámara Suizo-Panameña y nuestras cámaras aliadas, muchísimas gracias nuevamente a Carolina y a Juan Ernesto por abrirnos los ojos sobre el tema macroeconómico en Panamá y en la región que estamos escuchando. A pesar de los retos, creo que podemos concluir que hay esperanza para toda la región de las Américas y no le toca nada más a los gobiernos de resolverlo, creo que le toca a cada uno de nosotros a poner nuestra parte. Y bueno, yo creo que hay tremenda oportunidad para toda la región y mano a la obra, le puedo decir. Elena y Carla nos mantendrán informados de los próximos eventos y los webinars de la Cámara. Nuevamente, muchas gracias a Elena Natani Badrut y a Christian Monch, que también es socio fundador de la Cámara, para el apoyo y la coordinación del evento. Me queda nada más a decirle muchas gracias por la visita y para participar el día de hoy. Cuídense mucho y saludos y muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas Gracias, buenos gracias. días a todos. Gracias, hasta Que luego. tengan Gracias a buena todos. semana. Hasta luego. Igualmente, Gracias. hasta luego.